grave porque si no estoy frito. Bueno, entonces, ¿qué nos faltaría por probar? Este va a ser un ejercicio de la tarea, examen, como el primero. Entonces, nada más eh, no lo copien tal cual yo lo estoy poniendo aquí. Pues traten de explicarlo con palabras también, pero más o menos formal, como para que Arturo entienda qué están haciendo. ¿De acuerdo? Entonces está. Nos falta la parte 3. Ahora hay que demostrar eso para. Ah, perdón. Déjenme compartir. Aquí está. Ahí se ve, ¿no? Ya estamos ahí. Eh, Déjenme apagar esto. Sí, entonces nos falta probar la parte 3, pero ahora es para cualquier índice y hay que ver las uniones. Entonces, número 3. Entonces lo que hay que demostrar es que dados U alfa en tau, donde alfa pertenece a lambda, lo que hay que demostrar es que la unión arbitraria es un conjunto abierto. Entonces lo mismo, tenemos que dar un epsilon, y ver que esa bola está totalmente contenida en el conjunto que vamos a llamar U también. Entonces, a ver, vamos. Sí, la intersección finita. Sí, la intersección finita. Entonces, este número 2 lo que dice es que la intersección finita de abiertos es abierta. Y el número 3 lo que dice es que la unión arbitraria de abiertos tiene que ser abierta. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces va a ser algo similar. Vamos a, vamos a decir, sea, eh, o como le pongo, si sea X que pertenece a U. Entonces, como X pertenece a U, por definición de intersección, o sea, X pertenece a U quiere decir que X pertenece a la unión, perdón, a la unión de todos estos U alfas. Ahora, no puedo escribir esto como U1 unión U2 por todo lo que ya expliqué anteriormente, porque este índice no necesariamente es numerable. Pero por la definición de unión sabemos que si X pertenece a U, es decir, si X pertenece a la unión, eso significa que existe un índice alfa en lambda, o un alfa, ¿cómo le llamamos? Alfa prima o algo así. Un alfa prima en lambda. No, un alfa. Existe un alfa en lambda tal que X pertenece a uno de esos al menos. ¿Cierto? De acuerdo, esta es por la definición de unión. Definición de unión. Entonces existe al menos un alfa aquí tal que X está en uno de esos. O sea, piensen así si quieren ver dibujos. Por ejemplo, que tengamos todos los sus disjuntos y todo esto es la unión. Entonces el X lo estoy agarrando en la unión, entonces tiene que estar en al menos uno de estos. Por ejemplo, si X lo agarro aquí, entonces estaría en el segundo, digamos, ¿no? Bueno, si es que el índice es numerable. Esto lo estoy poniendo como para aterrizar ideas, pensando así. Entonces, o si todos están encimados, no importa, X va a pertenecer al menos existe uno donde está. Ok, entonces, eh, pero, por, 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 por,
por... Pero cada uno de estos es abierto. O sea, pero U alfa es un abierto por hipótesis. Aquí está. Entonces, ¿qué significa eso? Que existe un epsilon alfa mayor que cero, tal que la bola de radio epsilon alfa centrada en X está totalmente contenida en U alfa. Y eso significa que entonces está en U. ¿Sí, de acuerdo o no? ¿No? Si están ahí, me escucho, ya me perdí. Que está en U. Bueno, a ver, vamos a hacerlo más tranquilamente. A ver, vamos a ver cómo le hacemos. Ok, vamos a decir, sea X que pertenece a U. Entonces, como U es la unión, vamos a hacerlo así. Como U es la unión, eso significa que, entonces esto implica que X está en al menos uno de los U alfas. Es decir, este, que X pertenece a U alfa para algún alfa que pertenece a lambda, ¿de acuerdo? Ahora, como X pertenece a U alfa y U alfa es abierto, como U alfa es abierto, este, existe un epsilon, vamos a llamar epsilon alfa mayor que cero, epsilon alfa en R, tal que la bola de radio epsilon alfa en X está contenido en U alfa. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Ok, entonces ahora para cada U alfa que contiene a X hay un epsilon alfa que funciona porque los U alfa son abiertos y la existencia de ellos es porque X pertenece a U, que es la unión de todos los U alfas. Entonces la colección de todos los epsilons alfas va a incluir a todos los radios para cada U alfa que contiene a X. Entonces vamos a elegir el mínimo de ellos. O sea, lo que quiero decir es, vamos a poner un dibujo de nuevo para entender lo que estoy diciendo. Digamos que digamos que aquí tenemos algo así. Repito, esto no necesariamente es cierto, pero nos ayuda más o menos a visualizar. Entonces digamos que este es U alfa, vamos a llamarle U alfa 1 y este es U alfa 2. Voy a ponerle un nombre. Entonces, y esta es la unión. Entonces este es U, estos dos que están aquí. Entonces, si X está aquí, por ejemplo, o sea, X tiene que estar en al menos uno de estos dos. Entonces, si yo agarro X aquí, X está en U alfa 1. Y como este U alfa 1 es abierto, quiere decir que existe un epsilon este, que he llamado alfa 1, tal que la bola de radio epsilon alfa 1 en X está totalmente contenida en ese U alfa 1. ¿Sí o no? Ahora, ese es en ese caso especial, pero si yo los tuviera como encimados, o sea, digamos que tengo
Vamos a decir que este es U1 y este de acá es U2. Entonces la unión es todo esto, todo, todo en este caso, ¿no? Igual que acá, todo, pero nada más que aquí está como traslapado. Entonces si el X tiene que estar en este caso está en los dos. Entonces si está, por ejemplo, si agarro este, como uno es abierto, quiere decir que existe un epsilon. Alfa 1, tal que esa bola está totalmente contenida ahí. Pero como U2 también es abierto, entonces va a existir una bola de radio epsilon 2, por ejemplo esta, que está totalmente contenida ahí. Entonces, ¿qué significa? Lo mismo que antes, que hay que agarrar el mínimo entre esas dos para asegurar que ese está metido en el U1 y ese 1 es parte de toda la unión que queremos. Entonces tomamos epsilon igual al mínimo de todos esos epsilons alfas, que no voy a numerar porque no puedo hacerlo. Entonces, esto nada más es un ejemplo. Vamos a decir sea epsilon igual al mínimo de esos epsilons alfa. Entonces, con eso vamos a asegurar que el abierto, entonces con eso aseguramos que B epsilon X está contenido en cualquier U alfa que contenga X, como vimos aquí. ¿Sí? Entonces, como X es arbitrario, este proceso lo podemos, digamos, esto es como, entre comillas, este proceso se repite para cada punto de U, asegurando que para todo punto de X en U existe un real positivo que está dado como el mínimo de las epsilons alfas, tal que la bola de radio epsilon z en X está totalmente contenido en U, lo cual nos dice que es abierto. Y entonces, por lo tanto, U, que es la unión de todos estos, es un abierto en la topología. ¿Sí? Entonces, cuando entreguen esto, nada más traten de explicar, no nada más copiar lo que yo puse, o traten de entenderlo y de explicarlo con sus propias palabras, y para que Arturo lo entienda, digamos. Entonces, por lo tanto, hemos demostrado que la topología usual es un espacio topológico. Entonces, de hecho, esta demostración es exactamente, o sea, va a ser exactamente la misma para demostrar que un espacio métrico es un espacio topológico en n dimensiones. Si algún día llevan análisis o algo así, seguro es un ejercicio que van a tener que hacer. Ok. Entonces, ¿qué más quería mostrarles aquí? Bueno, y de aquí se pueden preguntar cuál es la cardinalidad de esa topología, etcétera, etcétera, pero pues eso ya no lo vamos a hacer. Otra topología que se le puede dar a los reales es la topología discreta, no sé si habían escuchado de eso.
Entonces, la topología discreta es una topología de las más simples que hay. Eh, entonces, obviamente, para saber qué topología es, tenemos que decir quiénes son los abiertos. Entonces, en esta topología, cada subconjunto, exacto, sí, exactamente, exacto. O sea, los puntos que van a ser abiertos aquí, que, o sea, cada subconjunto de un espacio X es un abierto, es un abierto, eh, siendo X un espacio topológico. Topológico. Entonces, eh, ¿cómo sería en R? En R, bueno, en R sería X, sería nuestro espacio topológico, los reales. Entonces, para cada A subconjunto de R, siendo A distinto del vacío, entonces A es un abierto en la topología discreta de R. Entonces, ¿cuáles van a ser los abiertos en esta topología? Todos los subconjuntos de R. Entonces va a ser todos los conjuntos A distintos del vacío, tales que A está contenido en R. ¿Sí? Entonces, como dijo su compañero, pues cuáles son todos los subconjuntos de R. Entonces, en cada punto de R, por ejemplo, el número uno o el número pi, o el número e, o el número raíz de 2 o el número 10 a la 8 o el número cero, no sé, el 1.1743. Entonces, cada uno de estos, que son puntos en la recta, en esta topología van a ser abiertos. Sí, ven que aquí empiezan como las cosas que uno dice, pero que no un abierto era una bolita cuando a uno no le explican. O sea, porque un abierto es una bolita aquí, pero eso depende de qué topología esté agarrando. Aquí los abiertos pueden ser puntos. Y no solo eso, porque cada uno de estos es un subconjunto de R, evidentemente, ¿no es cierto? Pero pues también lo es el 1,3,7. Entonces, ese también es un abierto. Esos tres puntos son un abierto o un intervalo. O un intervalo que para nosotros sería cerrado. Es un subconjunto de R. Entonces cumple con esta definición y en esta topología va a ser un conjunto abierto. Sí, 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 sí se entiende lo que estoy diciendo. Exacto, eso es lo que les digo. Como uno está tan acostumbrado a decir, bueno, un abierto es una bolita, sí, es una bolita, pero en esta topología que definimos aquí, en esta. Entonces, esta que está aquí es la definición para esta topología, estos abiertos, la topología usual. Pero esta no la puedo aplicar a esta nueva topología, porque en esta nueva topología los abiertos son los subconjuntos de R. Sí, sí, sí se entiende. O sea, no necesito encontrar una bolita tal que esté contenido aquí porque no, esa es otra forma, otra topología. Son otros abiertos diferentes. Me da otra estructura distinta. Aquí los abiertos son los subconjuntos de R. Entonces, ¿cuál sería un abierto del punto uno? Pues el mismo.
Sí, sí, sí se entiende lo que... Lo... Exacto, exacto, exacto. Entonces, exactamente, sí, no, 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 no. O sea, tú siempre, depende qué topología, depende tu topología, son los abiertos que tú vas a tener. Entonces aquí una vecindad pues va a seguir siendo un conjunto abierto, o sea, de manera abstracta va a ser que existe un epsilon tal que esto, este contenido, no sé, aquí. Pero evidentemente esto que está aquí ya no significa lo mismo que teníamos antes. Entonces, una vecindad del punto uno pues es el mismo punto uno, por ejemplo, porque es un abierto que está totalmente contenido ahí. Entonces cambia como que a lo que estamos acostumbrados, que un abierto es un espacio que tiene dos partes así. Entonces aquí, con esta definición, esto se puede demostrar que es, que es un espacio topológico. Pues. No, aquí no tendría una, porque esta topología no viene de la métrica, digamos, no viene de una métrica. Entonces, aquí realmente no estoy diciendo cómo mido o si hay distancia o no hay distancia, ¿no? Simplemente digo, es un espacio, que son los números reales, un espacio, este, un conjunto ordenado y todo eso, donde los abiertos son todos los subconjuntos de los números reales. Y ya. Pero ¿qué significa, o sea, qué significa distancia aquí? Pues no sé, porque no tengo. Ahora, puedo definir distintas formas de medir, eso sí, como antes en la topología discreta, en la topología estándar, tenía la forma con el valor absoluto. Entonces, justamente en cálculo 3 van a ver que hay otras formas de medir. Entonces, para el espacio euclidiano Rn, tengo un montón de distintas formas de medir. Pero cuando yo tengo un espacio topológico nada más, como aquí lo estoy definiendo, no tengo cómo medir. Entonces, esta topología no proviene de una métrica como si era la otra que vimos, que es la topología estándar. Entonces, en conclusión, los abiertos, los conceptos de abierto, conjunto cerrado, dependen de quién es la topología que estoy usando. Entonces, es un concepto relativo, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, se puede definir otra topología que son los rayos, estos que van así, por ejemplo. Otra topología distinta para los reales. Y eso tendrá otras formas. Ahí los abiertos, pues son todos estos segmentos infinitos, por ejemplo. O en esta otra son todos estos. Entonces, esos van a ser los abiertos en esa topología, donde los abiertos se definen así. ¿Sí se entiende? Ok, eso nada más es para que vayan viendo, no vamos a ver aquí otras topologías y... Pero sí, les pongo ejemplo. Sería como la parte 2 del problema uno de la tarea, mostrar que los reales con la topología discreta, que es esta, ¿dónde está? Abierto en el espacio topológico, topología discreta sería tau de. Demostrar que los reales con en la topología discreta son un espacio topológico. Entonces, ¿podrían hacer eso ustedes o quieren que lo hagamos aquí?
Ah, bueno, ok, inténtenlo. Es más simple que el anterior. Bueno, el anterior fue, no fue tan complicado, nada más hay que, como que siempre que uno esté perdido hay que pensar en algo sencillo como aquí, dos conjuntos, para que nos dé la idea de lo que queremos. Entonces, si les cuesta trabajo esto, siempre pongan cuál es la hipótesis que tienen y qué es lo que quieren demostrar y vayan usando las definiciones para ver qué es a lo que quieren llegar y traten de pensar en algo simple para que les dé la idea. Ok, entonces esta sería como que es la parte una que sería el ejercicio uno de la tarea. O sea, este y demostrar y este que estaba acá, ¿no? Déjenme marcarlo para que, aunque luego lo voy a poner, pero ¿dónde está? Ah, ¿dónde está el ejemplo? Aquí. Entonces ya tienen la primera mitad del primer problema hecho, pues. Entonces intenten hacer esto y si no les sale o algo, lo podemos ver después, no hay problema. Pero inténtenlo. Ok, entonces, como hay otro concepto que vamos a necesitar que es el de punto interior. Entonces, voy a poner la definición en general y luego voy a escribir la definición en R2, que es la que vamos a utilizar con la topología estándar, con la que vimos al principio, con la que sabemos, con la de los abiertos que aprendimos desde antes de entrar a la universidad, ¿no? Que estos son los abiertos, esto siempre. Abierto y en el examen les preguntaban, ¿y qué es un abierto? Era esto. Entonces con eso nos vamos a quedar nosotros, pero ya sabemos que hay más posibilidades. Y entonces todos esos conceptos de punto interior, punto frontera, interior de un conjunto, todo eso depende de quién sea la topología y cómo sean los abiertos. Entonces puede tornarse algo raro, difícil de entender. Entonces déjenme poner eso aquí y con eso terminamos, porque creo que ya son, ¿qué? Van a dar las 10, ¿no? Tampoco quiero saturarlos, aunque sea que piensen en esto y que lo resuelvan, con eso estoy. Entonces, definición 1.2, vamos a decir sea X un espacio topológico y A un subconjunto de X. Entonces, un punto X que pertenece a se llama punto interior de A. Se llama punto interior de A. Si existe un abierto que voy a llamar U en la topología, tal que X pertenece a U y está contenido en A. En otras palabras, o sea, esto que está aquí quiere decir, en términos, si estamos en un espacio métrico, diría que un punto es un punto interior si hay una vecindad alrededor de X, o sea, tengo mi conjunto A, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera vamos a pensar en los reales, por ejemplo, este que es cerrado. Entonces voy a decir que un punto es un punto interior de A, que está contenido en R, si existe una vecindad alrededor de X, o sea, digamos que este es X, pertenece a. Entonces, ¿cómo sé si este X es un punto interior? Ah, pues si yo puedo encontrar una vecindad o un intervalo abierto que esté totalmente contenido aquí, en el conjunto A, entonces ese punto es un punto interior. ¿Sí? Cosa que no pasa con esto de aquí en la topología usual. Si este punto que está en el intervalo cerrado, no existe una vecindad,
o un intervalito que quede totalmente contenido en el conjunto A, siempre se va a salir un pedazo, intuitivamente. Sí lo ven, ¿no? Entonces, este punto que está aquí no sería un punto interior de este conjunto. Entonces, esta definición que estoy escribiendo aquí es abstracta, es en general, donde no necesariamente tengo algo para medir, o sea, digamos, si yo tengo un espacio, este, un conjunto de puntos, por ejemplo, este es mi espacio X, y tengo un subconjunto ahí, que es A. Entonces, ¿cómo sé si los puntos de A son interiores o no en esa topología? Pues digo, tengo un punto X y tomo un abierto según la topología que esté definiendo y veo si ese abierto queda totalmente contenido en A. Entonces, si eso pasa, ese es un punto interior, pero de manera abstracta. Entonces, ahí ya puedo ver cosas como la topología discreta y preguntarme si estos puntos son puntos interiores o no de cierto subconjunto de números reales, ¿no? Por ejemplo. Pero les digo, si no entendieron esa parte y esto no importa, lo importante es que entiendan en el contexto de la topología de R, la estándar, que un punto va a ser interior si existe un intervalo que quede totalmente contenido en el conjunto que estoy agarrando. ¿Sí? Entonces, este intervalo se le llama bola, vecindad, entorno, abierto. ¿Sí está bien? Entonces, no, déjenme escribir eso aquí para que... Entonces, en los reales, una vecindad de un punto X en R, este, es un intervalo. Así en términos simples. Es un intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dado X en los reales y un epsilon positivo, el abierto X menos epsilon, X más epsilon, que lo hemos denotado con esta notación, como la bola de radio epsilon centrada en X, es justamente el conjunto de puntos Y en R tal que la distancia a X es menor que epsilon. Es una vecindad. Es una vecindad de X. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto cerramos, que ya son las 10 creo allá. Entonces tengo mi conjunto de números reales. Entonces yo tengo el número X aquí. Entonces, ¿qué va a ser una vecindad? Bueno, pues va a ser un intervalo abierto. Un intervalo abierto, este sería X más epsilon, X menos epsilon. Y el radio de esta bolita es epsilon. Entonces, este intervalito que pinté aquí es justamente esa bola de radio epsilon centrada en X. Y esta notación lo que quiere decir es que todo punto en R, o sea, esta bola va a consistir de todos los puntos que están aquí adentro, ¿ven? Entonces cualquier punto y en R tal que su distancia con X sea menor que epsilon. Es decir, cualquier punto aquí, por ejemplo este Y, la distancia de Y a X, que sería esta, es menor que epsilon. Está totalmente contenido acá. Y eso pasa para cualquier punto Y que esté aquí, aquí, aquí. Y estos de acá pues no, porque la distancia con X o Y menos X es mayor que epsilon. Entonces estos puntos ya no son parte de la bola. ¿Está bien? Bueno, entonces déjenme